Sigma, la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, les presenta su programa Tertulias Geodésicas, con el ingeniero Alexander González. Saludos cordiales a toda la comunidad geodésica venezolana y del mundo en general. Desde la ciudad de Houston, Texas, les habla su anfitrión, el ingeniero geodesta Alexander González, promoción 1986 de la Universidad del Zulia, para llevarles una nueva entrega del programa de entrevistas que hemos denominado Tertulias Geodésicas, bajo los auspicios de Sigma, la red global. Y para que conozcan un poco quiénes somos, allí les dejo un pequeño video promocional sobre la misión de Sigma. Por favor, ruédalo. Hola, bienvenidos a Sigma, Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela. ¿Quiénes somos? La Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, Sigma, es una organización sin fines de lucro e independiente que persigue aprovechar las plataformas digitales para interconectar y potenciar la sinergia y cooperación entre los profesionales y estudiantes venezolanos de Ingeniería Geodésica, Geomática y Agrimensura establecidos en diferentes partes del mundo. Nuestra misión, ¿cuál es? Brindar soporte estratégico a los profesionales y estudiantes venezolanos de ingeniería geodésica, geomática y agrimensura para potenciar oportunidades de trabajo, desarrollo profesional integral y liderazgo dentro y fuera de Venezuela. Ahora, ¿quieren saber más? Es muy fácil. Solo tienen que contactarnos visitando la web sigma.world o escríbenos a nuestro email info@sigma.world. Sigma, sumando sinergias que brindan soluciones. Bueno, y como lo hemos señalado en las entregas anteriores, la principal razón por la cual nos mueve a realizar este tipo de programas es la de poderle brindar a nuestra audiencia un espacio a aquellos profesionales, profesores, empresarios, quienes de una u otra forma hayan contribuido a la difusión, promoción y desarrollo de la ingeniería geodésica y disciplinas afines, sin distingo de raza, sexo, credos o afiliación política, para que dejen un legado, una constancia a las futuras generaciones. Para la entrega de hoy tenemos un invitado de lujo. Nuestro invitado es ingeniero geodesta, promoción 1966 de la Universidad del Zulia, con una especialización en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, UCB, con estudios de posgrado en Gerencia Media e Investigación de Operaciones. Por más de 40 años ha sido profesor universitario distribuidos entre el Departamento de Ingeniería Geodésica y Agrimensura de la Facultad de Ingeniería Civil de la misma UCB y el Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas Nacionales, hoy día UNEFA, perdón. Gracias. Incluyendo su transición hacia la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, UNEFA, donde actualmente dicta cursos en el posgrado de especialización en geomática. Trabajó varios años en la administración pública, en el antiguo Ministerio de Obras Públicas, MOP, y en una empresa privada en el área de la fotogrametría. Y fue además presidente de ASOBIC. Para mí y para Sigma, es un inmenso placer tenerlo con nosotros en esta nueva entrega de Tertulias Geodésicas para conversar sobre las coordenadas de vida del ingeniero y profesor Gilberto Swanstone. Con esa gaita de Cabimas de 1965 del barrio obrero, te recibimos en este programa, Gilberto. Bienvenido. Muchas gracias, Alexander. Feliz de estar aquí contigo
colaborando en la capacidad que yo pueda para la difusión de la ingeniería geodésica. No, gracias por aceptar la invitación y esperamos que sea de su agrado primero y después de agrado de la audiencia. Pero vamos a comenzar desde un principio. Díganos su nombre completo y su fecha de nacimiento, y lugar y fecha de nacimiento. Mi nombre completo es Gilberto Rolando Swanston Bocaranda, hijo de trinitario y venezolana. Nací el 18 de junio de 1939 en Cabima, estado Zulia, donde pasé mis primeros 28 años de vida. Qué bien. No, por eso de la gaita, ¿no? Por eso lo de traerla a la ocasión. ¿Y Cabima sigue siendo igual? ¿Cenicienta? Cabima siempre Sí. fue Cenicienta. Medio comentó que su origen de su padre trinitario, pero ¿puede elaborar un poquitico más? ¿Cómo fue esa migración? Mi padre llegó a Venezuela primero prestándole servicio a la corona inglesa. Llegó aquí a trabajar con las primeras investigaciones. ¿Aquí o allá? Discúlpame. Llegó a Cabima sobre las primeras exploraciones petroleras. Era un agricultor prestado a la industria petrolera porque él vino como operador de mecánico de banca. Okay. Es decir, tornero, soldador y todos los detalles que hacían falta para crear esa. Regresó a su país al cumplirse el periodo que tenía asignado, pero después se enamoró de Venezuela. Se vino también enamorado de venezolana y se instaló y se quedó definitivamente. Jamás regresó. Falleció en Maracaibo a los 86 años de edad y todavía estaba cultivando tierra. Pero ¿cómo era su núcleo familiar? ¿Cómo era en general? Bueno, a grandes rasgos. Bueno, nosotros nacimos todos del mismo padre y la misma madre. Nacimos en Cabima, nos criamos en Cabima, estudiamos en Cabima. ¿Cuántos hermanos y hermanas? Nosotros fuimos en total 9. 9 hermanos. Pero fallecieron jóvenes, 2 de ellos, por enfermedad y por accidente. Y el resto todavía estábamos repartidos entre Maracaibo y Caracas. Ahora, ¿cuáles fueron sus escuelas, colegios antes de entrar a la universidad? ¿Cómo fue esa rutina? Bueno, mi padre le trabajó a la empresa petrolera durante 42 años. En los primeros 37 años con las compañías de la ESSO, lo que se conocía en Maracaibo como la Creole Petroleum Corporation. Vivíamos en los campos, en las comunidades urbanizadas de la industria petrolera, en Cabima, en Concordia. Okay. Ahí empecé mi escuela primaria, en tercer grado, ya venía de haber aprendido mis letras y qué sé yo en escuelitas, pero la empresa con las convenciones colectivas tenía su escuela, todas las instalaciones para hacer. ¿El nombre de la escuela? La escuela durante muchos años se llamó Colegio Concordia. Concordia. Y actualmente se llama Escuela Pedro Julio Maninat. Okay. ¿Y después cuando pasó a bachillerato, a ciclo básico? Bueno, cuando pasé a ciclo básico, no, estando todavía, ahí solamente hice el tercer grado. Ok. El cuarto grado y el quinto grado lo hice en la ciudad de Maracaibo, en el Colegio Sucre, que para la época era un colegio de atención mixta, en el centro de la ciudad de Maracaibo. Pero ¿alguna razón por la cual tuvo que emigrar a Maracaibo? Porque no había escuelas. Okay. Pero nosotros, mi papá quería que fuéramos mejor educados y fuimos a Maracaibo. Okay. Era la capital y qué sé yo. Bueno, ¿y después? De eso hice mi sexto grado en la Escuela Federal Graduada Maracaibo, exactamente al final de la avenida Pichincha con El Milagro. Y ahí terminé mi sexto grado. Fui a estudiar los 3 primeros años del ciclo, el básico, en el Liceo Baral de Maracaibo, en el Rafael María Baral de Maracaibo. Pero después tuvimos que venirnos para Cabima temporalmente, nosotros los hijos, porque mis padres seguían viviendo en Cabima. Una aclaratoria, no es que
hay un sector o un pueblo Cabima aquí en Texas. No, ellos se regresaron de Maracaibo a la costa oriental en Venezuela. Disculpa, No, eso cae. Yo sigo viviendo en Caracas. Sí, exacto, sí. Ese es un buen punto. Bueno, terminamos ahí el bachillerato, terminé los primeros 3 años de bachillerato y me vine a Cabimas. Pero ya teníamos bastantes dificultades para seguir yendo a Maracaibo. Entonces nos quedamos en Cabimas. Pero ya para ese momento, ya yo estaba pasando de los 13 para los 14 años. Y lo que me dediqué fue ayudar a tíos que nos alojaron cerca de donde estaban las escuelas. Pero igual, no seguí estudiando. Pasé un periodo muy largo entre el tercer año y volver a reiniciar mis actividades en el ciclo especializado. Okay. Y a los 15 años ingresé a una escuela de la empresa petrolera como becario a un centro de entrenamiento artesanal de la compañía Shell de Venezuela. Ok, eso me da pie a la siguiente pregunta. Porque en la autobiografía que usted mismo escribió, que preparó para esta entrevista, indica, cito, durante 9 años de mi vida estuve en la nómina de la compañía Shell de Venezuela, donde ingresé a los 16 años como aprendiz del Centro de Entrenamiento Artesanal de Lagunilla, CEA, fin de la cita. Háblenos brevemente acerca de esa experiencia laboral, siendo tan joven. Bueno, entré por concurso, se hacía nacionalmente, se seleccionaban candidatos, entré a la escuela, me dijeron que iba a contribuir a generar el personal venezolano que se iba a ocupar de la industria petrolera en el futuro, y fui a Lagunilla. En esa época la empresa nos daba todas las comodidades, alojamiento, restaurante, centro social y demás. Y hacíamos un curso completo de 3 años, en los cuales nos enseñaban sobre 4 materias muy específicas. Yo particularmente me fui a la Concepción, al campo de la Concepción de la Shell, hice mecánica de combustión interna, motores de combustión interna, diésel y gasolina. Me pasé 6 meses en el taller. Ya, pero ya te habías graduado de bachiller. No, todavía tenía tercero. No había... Ok, no todavía estamos en ese espacio de tiempo de... No proseguí los estudios. Ok. Era poco menos que imposible. Ok, pero ¿cómo decidiste continuar el bachillerato? Bueno, digamos, terminé el periodo de entrenamiento. A mí me sacaron antes para meterme en un programa donde éramos apenas 4 aspirantes que íbamos a ser capataces de taladro, íbamos a estar de lleno con la producción. Bueno, tuve un periodo crítico político con la salida del general Pérez Jiménez y nosotros nos dijeron, bueno, nos fue que se contrató. O sea, que estamos hablando de 1958. 58, y entramos en 54. Y estábamos haciendo los periodos, era como una especie de posgrado de la escuela. Ajá. En una ampliación de conocimientos para dedicarnos a situaciones específicas de la industria. Bueno, en ese interín trabajé en la planta eléctrica de Pueblo Viejo. Ahí recibí entrenamiento durante 17 meses, con ciertas participaciones en la planta de Lago Gas, en la planta que estaba de reinyección de gas. En el medio del lago, ¿no? En el medio del lago. Y después de eso nos llevaron ya a ejercer, a trabajar ya como empleado en entrenamiento, pero ya ahora trabajando a la planta eléctrica de La Morocha. Pero ¿cuándo decides que tengo que terminar mi bachillerato? Porque si no me quedo en el aparato. Yo creo que tengo que terminar mi bachillerato, lo mantuve todo el tiempo en foco. Okay. Nunca dejé de pensar en eso. Tenía también amigos muy queridos, el profesor Germán Lynch y su hermano Ruperto. Ruperto fue compañero en la Shell de trabajo y siempre estábamos en que cuando va a empezar otra vez, Profesor de los liceos, del Cervantes y del Liceo Chávez de Cabima, instaló en Lagunilla un principio un bachillerato
Y después llegaron al empezaban ya el tercer año de bachillerato, pasó con el tiempo. Y yo ya tenía en ese momento casi 6 años, 5 años largos, que no asistía a un aula normal, regular. Me habían cambiado el pensum y yo decidí recapitular sobre el tercer año de bachillerato. O sea que yo hice 2 veces el tercer año de bachillerato. Y nada, hice tercero, cuarto y quinto en el Liceo Alejandro Fuenmayor de Cabima. Y después un día decidí, nada, yo voy a estudiar a Maracaibo. Alguien me habló de que yo tenía una opción a beca por mi rendimiento en la escuela artesanal y los cursos que yo había hecho. Y yo hice una solicitud y me la aprobaron ipso facto. La solicitud me la aprobaron. De una beca para estudiar. De la beca para estudiar. Pero se iba a dar inicio al final del primer año de ingeniería que yo hice viajando todos los días de Cabima a Maracaibo a través del ferry. Todavía no teníamos, estamos hablando de los años 60. Ya, pero ¿en qué año te graduaste de bachiller? En el 60. 1960, o sea. Y estudiaste, te fuiste a la universidad viajando desde Cabima. Sí. En los que tú llamas ¿cómo? La lancha voladora, la Pero naveca y el ferry boat. Oh, el ferry boat. Pero finalmente quedamos en que la beca iba a ser vigente en el siguiente inicio de periodo académico en la universidad. Okay. Porque ya ellos estaban enterados de que ya yo había estaba cursando por mi cuenta. Estaba cursando el ¿Y qué estabas cursando por tu cuenta? ¿Qué ingeniería? ¿O qué intención de Me ingeniería? inscribí en ingeniería geodésica y con mucha pena lo digo hoy porque era de noche, porque los cursos eran vespertinos. Ok, entonces vamos a hablar un poquito más de eso. O sea, ¿cómo llegaste a decir voy a estudiar ingeniería geodésica? Aunque sea, pareciera que fue por conveniencia. Sí, al principio fue por conveniencia. Okay. Es decir, yo me inscribí en la Escuela de Ingeniería Geodésica por el horario. Porque yo tenía la intención de que una vez que yo hubiera conseguido aprobar el primer año, que yo lo tenía por certeza que yo lo iba a aprobar, yo venía con un buen rendimiento en el bachillerato, bueno, de siempre. Y me parecía que eso iba a ser fácil, que una vez que tuviera el primer año de ingeniería aprobado, me iban a dar la beca por el restante de los años, que para el momento creía que iban a ser los mismos 5 años de la carrera ordinaria. Okay. Después, ya cuando estaba metido en la carrera, me di cuenta que eran solamente 4 años y que teníamos una salida alternativa. O sea, que toda esa cosa más o menos me daba eso que tú mencionaste, conveniencia. O sea, hice eso. Pero mi verdadera vocación iba hacia la ingeniería mecánica, porque traía un bagaje de conocimiento de mecánica. Sí. Había oído hablar de mecánica en mi casa, había visitado a mi padre de capataz en su taller, en su machine shop. Yo tenía más inclinación. Y habías estado expuesta a todas las operaciones que había en la industria, ¿no? Sí, o sea que ya a mí me parecía que ese tendría que ser el colofón de toda mi formación. Okay. Pero cuando me aprobaron la beca y me llamaron para la firma del contrato de beca, me dijeron, no puedes cambiarte, no puedes ser aplazado, no puedes comer dulce, no puedes hacer esta cosa. Y eso, con respecto a eso, hay una pequeña anécdota que no sé si me permite. Sí, claro. Sí, sí. Una noche de la universidad y en el ferry junto conmigo venía Marcelino Lunar González. Él era de la primera y yo estaba cursando en la tercera promoción. Y venimos en el ferry y él vio mi tristeza y me dijo, no, mira, no, chico, esta carrera es maravillosa, mira, yo vengo de civil, hice una cantidad de cosas y estoy, pero lo que se llama gusto, mañana me visita. Cuando vengas a clase, me visita y yo dije, bueno, hago la visita, en efecto. Llegué al laboratorio, entré y él me atendió como era, no solamente como profesor alumno, sino como la verdadera tradición de amigos que teníamos, naciendo en la misma dirección, pues. Cierto, que era de Cabima también, ¿no? Sí, al frente de la casa mía. Claro, qué bien. Y exactamente al frente. Y bueno, yo le hice caso y él me puso a volar en un A8
Y yo cuando me di cuenta que podía hacer esas cosas a esas alturas. Ya. Explica qué es un A8. Para los que Un no aparato restituidor de fotografías aéreas para la elaboración de mapas y cartas. Cuando yo vi eso, ya ni siquiera me acordé que yo quería estudiar ingeniería mecánica. Qué Enseguida dije, esto es lo mío. Yo voy a estar aquí en contacto con la gente, en contacto con la naturaleza, y probablemente voy a rechazar esa cosa que al principio me fastidiaba, que era trabajar en espacios cerrados con alto riesgo, porque en las plantas, sobre todo en la de gas y después en la planta eléctrica, se suscitaron accidentes mortales en los cuales yo estuve involucrado, ¿no? Ok, entonces ese episodio con el profesor Lunar fue el que dio el punto final, el check. Me quedo a estudiar ingeniería geodésica. Ok, y entonces, sacando al profesor Lunar, que ya veo que tuvo un rol dentro de su decisión, ¿qué otro profesor dejó otra huella de otro tipo y por qué en su carrera? Bueno, yo recuerdo con muchísimo afecto y cariño las sabias enseñanzas del profesor Ángel Guarnieri, que a pesar de que nosotros no le dimos suficiente aprecio a lo que era su vocación, las ganas de que nosotros fuéramos casi que una copia, imagen y semejanza suya, porque él también estaba muy asociado con el profesor Ernesto Hugo Batistela, que fue una camada que se vino del sur y estaban ahí, no sé si era por situaciones políticas o meramente económicas, pero de él le admiraba mucho. Me parecía que era más que un profesor, era un filósofo, un profesor de verdad que amaba muchísimo su profesión y que se llevó, ¿no? Muy, muy bien. Y después, el más de todo fue mi profesor Bernardo Val, que desde el principio él se percató que yo tenía habilidades de supervisorio, de jefe y qué sé yo, y cuando hicimos la tesis para el grado de agrimensor intermedio, me delegó muchísimas de las cosas que se hacían con el resto de los alumnos, por las formaciones de equipo y por otra cosa, y demás porque tenía carro. Ah, ok, importante. Entonces, siguiendo eso, aquí, según su biografía, su autobiografía, durante su permanencia en la carrera de ingeniería geodésica, asumió funciones primero como preparador de prácticas de topografía y fotogrametría, y luego como auxiliar docente y docente suplente respectivamente. Sí. ¿Cuán complicado fue ejercer dichos roles mientras aún compartía las aulas con compañeros de clase? Bueno, acuérdate que los preparadores somos para cursos masivos. Eso siempre fue complicado. Siempre fue, sobre todo, la habilidad para hacer las mediciones, que era el área donde yo estaba. Había varios profesores, pero en fotogrametría tenía al profesor Rivero y hacía lo que él me decía. Yo lo sentía bien porque nos entendíamos muy bien. En fotogrametría propiamente tuve a Marcelino Lunar. Okay. Y lo de la práctica docente, al final, fue como una especie de artificio de un contrato que estaba haciendo la Universidad del Zulia con la empresa Tranar, que tenía personal suyo trabajando con los equipos de restitución de laboratorio. Ahí se hizo una producción masiva de cartas en escala mediana de 25.000 para abajo. Nosotros hicimos Costa Norte Guajira. Parte la hizo la empresa Tranar y parte la hizo la empresa TIAF. Yo tuve ahí una relación con Tranar porque los operadores suyos estaban trabajando ambos en los dos aparatos que se disponían. Y yo hacía turnos también. Okay. Es decir, y eso me lo pagaba la universidad y no me pusieron como operador de equipo fotogramétrico, sino como docente suplente. Era como si le estuviera haciendo una asistencia al profesor Lunar, que era el jefe del departamento de fotogrametría. Porque el profesor Henneberg, que estaba llegando nuevecito ahí a la universidad, se ocupaba de las mediciones. Él era, bueno, con él hicimos las mediciones de la reconstrucción del
puente sobre el lago. Okay. Con el Euroraven, no sé si lo conociste. Sí, cómo no, ya, un momentico. 62, O 63. sea, tú participaste en las mediciones de la reconstrucción cuando el buque Exo golpeó el puente y lo tumbó. Sí. O sea, el proceso después de reconstrucción. Sí. Qué bien. Con Euroraven. Con Euroraven era topógrafo. Y Benedicto Berto, pero honestamente nunca había Benedicto. Sí participó en algunas cosas de operaciones de gabinete y eso, seguro que sí. Entonces tú eres parte de la historia del Zulia, pues. A todas estas, ¿cómo terminó el asunto de la beca con Shell? ¿Por qué no lo emplearon? ¿Por qué no se dio ya después que se terminó su carrera? Bueno, te dice cita de que cuando volé en el A8, el aterrizaje ya fue fuera del departamento de mecánica. Ya cuando caí en cuenta de lo que podía ser mi verdadera vocación, hacia dónde yo quería ir, cómo quería salir de todos los riesgos de esos cuartos cerrados y tantas cosas que percibí. No, pero me refiero ya como ingeniero geodesta empleado en Shell para actividades geodésicas. Bueno, te voy a decir exactamente qué pasó. Yo tuve que asistir también a la planta de La Morocha, donde estaba un departamento que se llamaba Legal y Tierras. Okay. Ese era el que vigilaba las concesiones de que estuvieran siempre disponibles para la extracción. En ese departamento llegó un agrimensor, graduado también en la Universidad del Zulia, Eduardo Gómez, pero no Eduardo Gómez Fuente. Okay. Otro Eduardo Gómez. Llegó ahí y yo fui a su oficina diciéndole, bueno, ¿cómo es la cosa del catastro, lo que ustedes hacen? Que ellos decían que hacían catastro. Y yo fui a esa oficina directamente y me dijo, mira, puede hacer la solicitud que tú quieras, pero yo veo esto muy difícil porque no nos conocen, no saben qué es lo que hacemos. Él venía de la primera promoción de agrimensores. Okay. Él no se graduó de geodesta. Okay. Era una persona bastante querida y bastante conocida por hermanos y eso, de San Juan Bautista, de allá de Margarita. Y él más o menos me dijo, aquí no veo mucha oportunidad. Yo decía también, bueno, si yo voy a hacer carrera, no voy a hacer la carrera pegando carreras detrás de los invasores a las concesiones petroleras, porque hay ranchos y hay conucos y hay cosas de esas. No fue que subestimé el tipo de trabajo, sino que yo estaba en el departamento, como te digo, trabajando, asistiendo a los restituidores de Tranar. Okay. Y de repente ellos empezaron, yo vi la posibilidad de trabajar con mapas, cartas y aplicar mis conocimientos en eso. Entonces dije para mí adentro, bueno, no sé por qué Shell, yo puedo seguir trabajando directamente con quien sea. Porque entiendo que su primer cargo como ingeniero lo obtuvo en la administración pública, en el antiguo Ministerio de Obras Públicas, en Caracas, la capital de la República. Entonces, ¿cuán importante era el rol de un ingeniero geodesta para dejar lo que estaba haciendo en el Zulia o para no seguir la línea en la empresa Shell, ¿verdad? Cuando estaba recién graduado, cuando veías que venía un plan de desarrollo acelerado de la Gran Venezuela en la década de los 70 y 80, y en particular la contribución que podías tener en los proyectos relacionados con la reforma agraria. Bueno, cuando yo llegué al ministerio, llegué siendo ingeniero 1, por no llamarme raso. Yo estaba haciendo la inspección de los vuelos fotogramétricos, la producción de mapas de las 3 empresas que estaban haciendo trabajo de todo. Estamos haciendo eso que mencionaste al final, el desarrollo de la nueva Venezuela a través de los programas de implementación de la reforma agraria. Cuando llegué al ministerio, lo primero que me dijeron fue, tiene que ir a una fundación donde están dictando cursos para la formación de técnicos de la reforma agraria. Y fui ahí, hice mi curso de planificación de asentamiento campesino. Me parecía que eso era la gloria. Es decir, me parecía que yo estaba haciendo el gran país, estaba creyendo todavía.
Estamos en la época ya de Raúl Leoni y me empecé a mover de puntos en puntos donde quiera que hubiera estudio para represas, canales, desviaciones, ductos de casi todo tipo. Y creía que estaba haciendo un aporte importante, pero me pasó algo. Empecé a percatarme de que no estaba creciendo como estaba creciendo la ciencia y la tecnología. Había casi que retrotraído a revisar la libreta de los topógrafos. Lo más interesante que estaba haciendo era hacer las orientaciones diurnas, o sea, observaciones al sol, dar azimutes en sitio, colocar los puntos de las ataguías de la represa, que era lo que estaba haciendo, que por supuesto que me gustaba muchísimo, pero pensaba que estaba destinado para grandes obras. Estaba creyendo. Estaba creyéndolo. Entonces visité muchas represas y después cayó lo central, que era cómo hacemos para expropiar, cómo hacemos para sacar a los ocupantes para que se pudieran hacer las obras. Entonces, de las zonas afectadas. De las zonas afectadas por obras hidráulicas. Después también lo hice por carretera y también lo hice en áreas urbanas. Pero después, en esa etapa nomás que estaba haciendo eso. Estaba con 2 agrimensores, con los que honestamente aprendí muchísimo. Estaba llegando nuevo a Caracas, instalado, y ellos fueron muy serviciales con nosotros. Trabajamos juntos, codo con codo. Y yo era jefe de ellos. Y eran expertos y yo aprendí con ellos, sobre todo en el manejo diario del personal en obra. Cómo era todo, los topógrafos y los inventos. Bueno, eso me da pie a mostrar la primera foto. Entonces el director nos va a mostrar la primera foto. No sé si la puedes detallar, la foto. Ahí, en la pantalla, ¿le quieres? Ahí estoy abajo. Veo a Ángel Fonseca Antúnez, ¿sabes? Correcto. Y mis hijos y los hijos de él. Correcto. Según la fuente, ese es el bautizo de Sara. Es el bautizo de Sara, porque los 2 geodestas que están allí son Ángel Fonseca Antúnez y María Guedes. ¿Ah, sí? Ok. Ella era la madrina. ¿Ah, sí? Sí, la que tiene a la niña. María Guedes. La que está en brazos de ella al lado de Ángel Fonseca es María Guedes. Los demás son Luisa y Carlos Luis y uno de los hijos de Fonseca, creo que. Ok, perfecto. Ahora, ¿tienes idea de qué año fue esa fecha, esa foto? Mi hija nació en el año 75, el Día de los Enamorados, el 14 de febrero. Y eso fue exactamente, no sé... ¿Antes de un año? Sí, antes de un año. Por el tamaño de la bebé, ¿no? Supongo. Sí. Está bien. Antes de un año. Ahora, ¿cómo calificas toda esa experiencia en la administración pública y cuál fue la mayor enseñanza que pudiste sacar de ella? Esa primera experiencia nomás que duró 2 años. ¿Ah, sí? Sí, 2 años nomás duró. Porque empecé a tener las relaciones con las empresas y desde que llegué... Las empresas privadas. Privadas, ok. Sí, habían 3, Técnica Cartográfica, Tranar y TIAF. Yo era el inspector de todos los trabajos que se hicieran de fotogrametría aérea. Y entonces siempre venían las tentaciones de que si vente conmigo, que aquí la cosa es mejor. Y yo tuve prácticamente un año largo de que no escuchaba lo que me estaban diciendo, pero yo quería seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y de paso también eso significaba movilizarme, trasladarme desde Caracas. Y ya estaba asentado. Ya. Tenía apartamento, estaba haciendo cosas de esas. Pero también hubo un hecho. La empresa TIAF, que estaba al borde de la quiebra en ese momento, recibió de la Galileo Santoni, que era representante en Venezuela de los equipos, una invitación para ir a un congreso de ingeniería, de geodesia, geografía, cartografía y no sé qué, en Lausana, Suiza. Y yo tenía cortina y perezoso, le dije a mis mujeres, aguantate unos 20 días que me voy para Europa.
y salí directo para Europa. Asistí al Congreso. Allá me volví a ver con la gente de TIAB y también con la gente de TRANAD. Y regresé a Venezuela y lo primero que hice fue que le dije al ejecutivo, no sigo trabajando con ustedes. No porque tenía trabajo en ese momento garantizado de ninguna de las empresas. Pero dije, no, yo voy a trabajar en las empresas, TIAB, muchas gracias por el favor recibido, etcétera, etcétera. Y entonces regresé, estando en un viaje que hice con Argento en una autopista de Alemania. Me dijo, ¿cuánto estás ganando? Y yo 2.500 bolívares. Mira, tienes 7.000 y estás contratado, vas a trabajar conmigo. Y le dije, lo siento, pero yo no voy a hacer eso. O sea, yo regreso a mi país, después allá cuando vea, vemos lo que sea. Bueno, regresamos y como al mes y medio, a 2 meses, me llamó su secretaria y me dijo, bueno, que tú ni a cobrar vienes. Yo, ¿a cobrar qué? No, que Jean-Pierre dijo que tal vez. Decía, para hacer estos contratos. Bueno, me dieron una entrevista con González Lander, del Metro de Caracas, que era cuñado de él. Me dijeron lo bueno que era trabajar en la empresa, que el futuro no era la empresa pública y qué sé yo. Y terminé Entonces empecé a trabajar en TRANAD en el año 68. 68. Y estuve hasta el 71. Cuando nació mi tercera hija, ya dije, ya está bueno de TRANAD. Hice una empresa con unos italianos y trabajamos hasta el 83. Ok, o sea, independiente. Independiente. Hice trabajo en la administración pública como contratista. Hice trabajo para el INO, para la propia obras hidráulicas de donde yo había salido, con mi compadre Cordero, que no es Fonseca, era el padrino de la tercera. Esta era la cuarta. Y bueno, nos fue bien hasta el 79. En el 79 entramos a aquella famosa Viernes Negro. La compañía nos recibíamos los pagos. Se acumuló una deuda grande a mi favor de la administración. Tenía trabajos de vialidad, casi todo hecho con maracucho. Y bueno, hacía nuestros trabajos. Pasé una temporada midiendo parcelas en Macaracuay, en Caracas. Macaracuay y Caurimare, y vivía de eso. Pero ya no se podía aguantar más, ya no era tan fácil. Yo mantuve mucho tiempo la empresa pagando los salarios sin tener trabajo. La liquidé en el 83. Cuando habla y nos coloca en el año 83, pero entiendo que ya había decidido a entrar a la parte académica. ¿O fue antes o se fue después? No, la parte académica fue en el 80. Por eso. Exactamente. Entonces vamos a echar un poquito para atrás y háblenos de cómo fue ese proceso, el motivo principal que lo llevó a optar a un cargo de profesor docente. Y en la UCB, entiendo, ¿no? En la UCB. ¿Y cómo fue ese proceso? Bueno, realmente no empecé en la UCB. Empecé en UFAM. Okay. Mi primer trabajo empezó 6 meses antes. Okay. O sea que ya en el 80 ambos, ¿no? El profesor Genever tuvo un amigo capitán que había estudiado en Brasil, un capitán Linares, que quería irse por el área de la geodesia. Y Genever me llamó un día y me dijo, hay un capitán que está esto. Y el capitán lo va a llamar. Y entonces Linares me llamó, nos pusimos de acuerdo. Y todo lo que yo iba a hacer era asesorarlo en sus estudios de geodesia. Okay. Bueno, ahí hice contacto con el UFAM, que nació ahí, en ese edificio, en Fuerte Tiuna, en una escuela de oficiales, era de oficiales. Y cuando empecé, mis primeros alumnos fueron 4 alumnos, 5. Y un día llegó María Guedes, que mientras nos instalamos aquí en Caracas, ella vivió en la casa con nosotros. O sea, ella fue una más de la familia. Teníamos una amistad muy larga ya teníamos los años de la carrera y también de trabajo, porque ella también vino al MOC. Para ponernos en contexto, la profesora María Guedes, también ingeniera geodesta, ella es parte de la promoción.
De la tercera. La tercera promoción de ingeniero geodesta de la Universidad del Zulia. Sí, que era la primera mujer. ¿Fue la primera mujer? Yo creo que sí. Okay. No recuerdo otra. Okay. Entonces, María Guede llegó un día y le dijo a mi esposa, bueno, ya que estás pasando trabajo, es decirle a Gilberto que están buscando profesores en la escuela en el departamento de geodesia de la Escuela de Ingeniería Civil, y qué sé yo, le dije, bueno, está bien, vamos para allá. Yo tenía en ese momento 14 años que no me paraba frente a una pizarra. Okay. En ese momento, o sea, ya... Desde que salió de luz. Desde que salí luz. Entré como profesor de prácticas de topografía. Habían 4 profesores insignes, okay, de los cuales ya fallecieron 2. Uno fue Luis Liberal, que yo creo que lo tuviste que conocer. Sí, claro, yo conocí a Liberal, apreciado. Ahora, ¿en cuáles áreas técnicas te desarrollaste tu esfuerzo académico? Yo todo lo hice en el área de topografía y catastro. Okay. Es decir, yo después que se fueron los profesores, Emilio Jun, se jubiló, Linares se jubiló, y entonces yo empecé a adquirir las materias que dictaban ellos. Tenía uno de un profesor Guada, que era el jefe del departamento, que era el que dictaba la astronomía y también topografía. Teníamos que compartirnos. Yo empecé con topografía solo y ya en los últimos tiempos he dado indistintamente catastro, que fue por la que yo me incliné, me apasioné mucho más. Bueno, en esta sección del programa tenemos una intervención. Hay un colega, una persona que está en línea y te quiere saludar en vivo de una vez. Adelante, director. Así que tenemos en la pantalla al colega, amigo Víctor Guevara. Max Rola. Ah, Max Rola. Él sí sabe quién soy yo. Amigo mío. ¿Cómo estás? Por supuesto que sí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por preguntar. Bien, aquí admirado, viéndote tan joven como siempre, tan enérgico. Ciertamente me has recordado todos esos tiempos que pasamos juntos, con tu gentileza, tu franqueza y esa habilidad que tienes tú para dar tranquilidad y seguridad a la gente. Eso es un don que tienes por encima, obviamente, del tema geodésico, ¿no? Bueno, ante todo, agradecido con Alexander también por su gentileza en invitarme y considerarme en esta tertulia y conversar contigo. Realmente me hizo muy feliz saber que te iban a hacer un homenaje y quería participar, obviamente, con ustedes, ¿no? Así que ciertamente conversando y escuchando tu tertulia, me acuerdo de todas esas conversaciones que tuvimos cuando tuvimos que hacer nuestra tesis con el Metro de Caracas. Señor. Para quien no lo sepa, Gilberto fue nuestro tutor de tesis en topografía y la verdad es que lo disfrutamos mucho. Aprendimos un montón, mucho más que los métodos y las técnicas. Realmente me recuerdo mucho de ti como persona y la verdad que te aprecio, como tú lo sabes, gracias. con todo el tiempo que hemos estado juntos. Para que la gente se oriente, la tesis la hicimos en el 84. Por ahí fue. O sea que posiblemente pudo haber sido por esa época. ¿Y recuerda quiénes eran tus compañeros? O sea que sabemos que por lo menos tienes 40 años. Sí. Gracias, Max, por participar y por estar en la entrevista. No sé si tienes algún otro comentario ya para el profesor Gilberto. Bueno, realmente agradecerle el tiempo que tuvo con nosotros, su dedicación como profesor, escuchando todas las vicisitudes de su vida laboral, que nadie está exento. Nada más que agradecerle y querer decirle que se le aprecia mucho en lo personal y quizás hablando por muchos de nuestros compañeros
creo que me vas a preguntar si me acuerdo de mi amigo León Zavala y de Pepe López. Y de Pepe. Exacto. Ciertamente estamos muy agradecidos contigo y te deseo lo mejor. Muchas gracias, Max. Bueno, muchas gracias, Max. Te puedes quedar para el resto de la entrevista si así lo agrada, pero para que la audiencia sepa un poco más sobre nuestro invitado remoto, el ingeniero Max es graduado en la Central, año 85, con un máster en Ingeniería Geofísica en el Colorado School of Mines en 1994. Empezó su vida laboral en Maravén, filial de PDVSA, en el 86, desempeñándose en la adquisición y procesamiento de datos sísmicos, sensores remotos, proyecto CASA GPS, posicionamiento marino y terrestre, con asignaciones en Phoenix, en Oklahoma, y posteriormente, durante la apertura petrolera, en el 97, comienza con Amoco, Conoco, Statoil, y con diferentes cargos ejecutivos, tanto en Costa Afuera como asignaciones en Estados Unidos, Venezuela, Trinidad y Tobago, Noruega. Desde el 2010 es cofundador de Petrodorado Corporation, una empresa que se cotiza en Toronto, está ubicado ahorita en Bogotá. También fue presidente de la SOBG, de la Sociedad de Geofísicos. Amigo, lo aprecio. Y bueno, gracias por ser parte de esta entrevista, de esta tertulia geodésica, hoy en la entrega que tenemos con el ingeniero y profesor Gilberto Swamstone. ¿Hubo alguna meta académica, administrativa que te trazaste dentro de tu tiempo académico? Bueno, de hecho, por obligación, cuando nosotros discutimos para que a los medio tiempos nos abrieran concursos. Y los concursos significaba ascender en todo lo que estamos haciendo ahí. Yo todavía guardaba la esperanza de que pudieran enderezarse las cosas. Okay. Después del 83, que a nosotros nos pagaron la deuda que tenía la administración en el año 83, cuando pagaron aquellos bonos Luis Herrera. Okay. Entonces yo decía, bueno, en cualquier momento yo empiezo, porque no me fue mal. Tuve años trabajando, fueron casi 13 años trabajando de forma continua. Bueno, yo concursé, entré y empecé a hacer mi periodo de ascenso. Ahorita estoy en la categoría de agregado, pero de una cosa de la que sí le sacaba el cuerpo era a la parte de la injerencia política. Es decir, yo estar metido en política dentro de... Lo más que podía hacer era trabajar con la asociación en la medida que pudiera, que fue bastante tiempo también, junto con Rosita, antes con... ¿Asociación? ¿A qué te refieres? Venezolana de Ingenieros Geodestas. Ok. Se refiere a la Asociación Venezolana de Ingenieros Geodestas, ASOVIC. En la cual me sentía muy bien también, con la convicción de que estaba haciendo patria, pero creía. Bueno, fuimos parte de eso. Y a propósito de eso, señor director, ¿nos podría mostrar una imagen ahí? No sé si la identifica esa imagen. Chico, pero no, tendría que acercarme más. ¿Sí? Pero yo creo que la que está en el medio es Rosita. La que está en el medio es Rosa Benítez. Sí, al lado estoy yo. No, al lado está... No, yo estoy al lado del que está al lado. Correcto, el que está al lado es el primo. El primo León. Sí, el primo León. Tú estás al lado de León. Encima de ti, ¿quién se encuentra? Caramba. Douglas Bravo. El propio Douglas. Después está a la izquierda de Douglas está... Eso fue en Maracaibo. Este es el Congreso de 2002 de Caracas. En el Hilton. En el Hilton de Caracas. En el Hilton de Caracas. En la cual yo participé y por eso estoy allí. Sí. Fíjate que yo estoy, al lado de Rosa está el querido profesor Genever. Sí, al lado de Genever está el colega Ángel Fonseca. Ángel Fonseca. Y detrás de Ángel Fonseca parado está Melvin Hoyer. Y a la derecha de Hoyer, a la izquierda de Hoyer estoy yo. Sí, Ese es parte del comité
organizador del Congreso Internacional de Geodesia y Cartografía 2002. Del 2002. La cual tuvimos el placer de trabajar. Asunto Fue de muy exitoso. Ahora vamos a tener una segunda intervención. Quisimos al principio que fuese en vivo, pero las circunstancias en Venezuela a veces no ayudan para tratar de conectarnos en vivo y en directo. Por lo tanto, una persona, un amigo común, te envió un mensaje con un video, así que, por favor, la pantalla. Quiero por este medio enviar un fraternal saludo al ingeniero Gilberto Swanston, con quien hemos compartido momentos gratos e ingratos también, teniendo siempre presente su gran profesionalidad y su calidad humana, virtudes que lo ponderan como un ser humano ejemplar. Gilberto es un paradigma para todas las generaciones de ingenieros geodestas y sobre todo quienes han sido sus alumnos. Su amplia trayectoria en la geodesia lo ha llevado a cumplir actividades en el sector público y en la Universidad Venezolana con gran compromiso. Nos une una gran amistad y alta estima y nos satisface su gran condición humana, y damos las gracias a Sigma por realizar este reconocimiento a este ingeniero geodesta cabimero, siempre con su buen humor, lo cual nos hace reír constantemente, y formar parte de su grupo de amigos es invalorable. A Gilberto, el padre del mensaje gráfico geoespacial, le deseamos todo lo mejor y lo esperamos entonces que siempre mantenga esa forma de establecer las relaciones humanas gratamente. Hasta luego, Gilberto. Un fuerte abrazo. Gracias, colega y profesor Douglas Bravo. Vaya un mensaje para usted y para la colega Rosa Benítez. Bueno, para ponernos en contexto, la persona, el colega que envió el mensaje es el ingeniero geodesta Douglas Bravo, agrimensor de la Universidad del Zulia de 1978 e ingeniero geodesta también de la misma luz ese mismo año, con especialización en Sistema de Información y Gerencia de la UCB y especialización en Sistema de Información UT del 2004. Profesor medio tiempo en la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Geodésica y Agrimensura desde 1990, y profesor a tiempo convencional en la UNEFA, en el posgrado de Cartografía Militar desde el 92. Profesor tutor de más de 25 trabajos de grado, especiales de grado y de posgrado, jefe de Departamento de Ingeniería Geodésica y Agrimensura, y cargo de ingeniero 1 hasta ingeniero geodesta jefe 1 desde 1977 hasta el fin del 2012 en el Ministerio de Energía y Minas, en las direcciones de Geología y Exploración de Hidrocarburos, y jubilado desde el 2002. Gracias por tu mensaje, profesor Douglas. ¿Qué le respondes? Bueno, chicos, yo pienso que Douglas en este momento acaba de abrirme tal vez, como él dijo, una amistad bastante cercana, y con Rosa también. Sí. Entonces yo empecé a hacer mis cursos cuando estaba haciendo investigación de operaciones como maestría. Yo quería expresar todo lo que era la ejecución del catastro, porque yo me percaté de que las municipalidades estaban recibiendo muchísima información, particularmente del lado de los geógrafos, de los licenciados en geografía, y que probablemente con eso era muy difícil que nosotros alcanzáramos una perfección en la ejecución catastral. Pero yo decía, esto tiene que verse de otra manera, y empecé a tratar de aplicar mi conocimiento de investigación de operaciones para hacer no un texto de catastro, sino un programa de catastro. Pero en el estudio llegué a la convención de que la topografía
era fundamentalmente un problema de comunicación. Y entre las cosas, una de las cosas más importantes era cómo caracterizar y describir la corteza terrestre. No solamente la figura de la Tierra como geodesia, que es el centro de nuestro trabajo, que es el centro de nuestra carrera, sino también cómo de narrarle a otras personas, hacerle una proyección de qué es lo que nosotros hacemos. Y yo lo estoy diciendo que lo hacemos a través de mensajes. Y empecé con el tema del mensaje gráfico espacial. Al principio yo me reí porque él decía, mira chico, ¿cómo vas a hablar vos de 3 categorías del idioma en las que vamos a tener? Entonces él no caía en cuenta cuál era mi insistencia de que enseñáramos la topografía como si fuera la creación o la redacción de un mensaje, para que otro lo lea, lo interprete, saca data y pueda hacer las aplicaciones de información a su trabajo, cualquiera que fuera, que tuviera que ver con la corteza terrestre. No, de hecho, eso te llevó a escribir un libro, ¿no es cierto? Son 4. Bueno, pero uno en particular, uno en que lo particular. tenemos aquí en pantalla ahorita, se llama Topografía, Mensaje Gráfico Geoespacial. ¿De eso Sí, estás hablando? De eso estoy hablando. Ok. Eso, la idea se le llevé al Consejo de Desarrollo Científico y Urbanístico de la universidad y ellos decidieron publicarlo. ¿Y dónde se puede conseguir ese libro? Ahorita lo está vendiendo Tecniciencias Libros, está en digital. En digital. Está vendiéndolo. Ok. Brevemente, ¿estamos formando los profesionales que demanda el mercado laboral actual? A mí me gustaría responderte con un rotundo sí. Pero hay algunas cosas que me inclinan a pensar de que los cambios en la tecnología, todo lo que fue la geomática y demás, nos está diciendo, nos estamos quedando un poco rezagados. Es posible que hayan ahorita unos jóvenes virtuosos que tienen habilidades para irse con el campo de la tecnología de información y comunicación, pero en la escuela yo no veo que estamos llevándonos en el camino correcto para llegar a una persona que se adapte mejor a los cambios de los tiempos. O sea, que la tecnología va más adelantada o más rápido que la velocidad de desarrollo de los de que nosotros respondamos. Okay. Para Ahora, la formación. ¿considera que tu misión como profesor universitario la cumpliste? ¿Logró su objetivo? Bueno, yo sí creo, por lo menos me satisfacen muchísimas cosas, sobre todo cuando siento personas, bueno, como Max, no porque tengan un currículo bonito, amplio, ni toda esa cosa, sino porque entendió su posición. Y a mí me parece que lo que él aprendió con nosotros, yo creo que lo captó en su esencia, que no es solamente medir, que no es solamente los elipsoides y los geoides y nada de eso, sino que también hay un servicio a la patria, un servicio al conglomerado en términos generales, ¿no? A la sociedad en general. A la sociedad en general. Correcto. Y que no somos imprescindibles. Yo empecé a transitar por alguna alcaldía y lo que encontré de director de catastro eran licenciados en geografía, porque sabían dibujar mapas. No eran planos de catastro, ni eran institución de registro catastral, nada de eso. Ni tampoco podían hacer la diferencia entre registro público y registro tal. Y de todas maneras pensaban que iba a ser junta alguna vez. Y la práctica nos ha demostrado que eso no es sencillo. Es mucho más complejo, que se necesita un profesional que maneje mejor las áreas de las dimensiones, pero también el área humanística, el área humana. Y entre otras cosas, ahora yo veo que todo se redujo al uso de la geomática, que no es malo. Yo sigo creyendo que todo avance es positivo y que tenemos que seguirlo, no con una vez de los ojos ni mucho menos, sino interpretarlo, entenderlo. No, y adaptarse a los cambios también. Los cambios Hay que ajustarse. es lo más seguro que hay en la vida. Sí, señor. Ya vamos a entrar en otro segmento, con otra dinámica
de la entrevista. A continuación te voy a te voy a nombrar algo, una palabra, y tú me la vas a responder con una sola palabra que la defina. La familia. Es el todo. Profesor Henneberg. Extraordinario. Shell. Bueno, benefactora. Cabimas. Ay, cónchale, eso sí es difícil. Cenicienta. Ahí como que te hicimos un juego, porque te pusimos la entrada, la introducción, y ya te preconcebimos eso. Ok. Miguel Cabrera. Miguel Cabrera es un émulo. La UCB. La UCB para mí es verdadero alma mater. Caracas. No hay cómo definir a Caracas. Una definición de Billo. Puede ser. Puede ser, ok. No. Caracas es cosmopolita. No vamos a... El MOP. El MOP fue un creador de país. Francisco de Miranda. A mí me parece que fue el venezolano del mundo. ¿Y Venezuela? Venezuela para mí no solamente es mi país, sino que es casi que un paraíso, con todas las situaciones difíciles que tiene. Muy bien. Ahora te voy a hacer una pregunta. Perdón, vamos a la parte de preferencias personales. Ya me iba a adelantar a la tercera sección. No. Te voy a nombrar ahora para que me digas cuáles son tus preferencias. Una película que volverías a ver. ¿Será que yo no voy al cine? Bueno, está bien, pasa. Podemos regresar a la pregunta más tarde. Sí. ¿Color favorito? Yo siempre pienso que los colores grises para muchas cosas, es decir, no son claroscuros. Ok. Una gaita que no sea la que te mostré al principio. Bueno, la gaita de siempre, de cuando llego a Maracaibo y empiezo a hacer. ¿Un deporte? Yo fui atleta de competencia, de alta competencia. Yo hice pista, hice campo. Okay. En la Shell era deporte en materia obligada. Pero ahorita en este momento soy esclavo del béisbol, el béisbol de calidad. Miguel Cabrera no era solamente un émulo para los muchachos que lo pueden seguir, sino también una alegría para nosotros. Como ahorita estamos con José Altuve y probablemente el mismo jugador González, que no es familia tuya, de los Astros, que ya no juega con ellos. Sí, correcto. Marvin. Está bien. Un lugar que te gustaría visitar y que aún no hayas ido. Turquía. Turquía. ¿Comida favorita? Ay, chamo, ¿cómo me vas a decir eso? Sí, nosotros... no sé. Pero, qué difícil es este entrevistado, ¿eh? Una sola comida, tiene muchas. Tengo muchas, no, lo que pasa es que me crié comiendo mucho pescado. Ok, ya, listo. Artista plástico. Conocí la obra de Soto. Ok. ¿Y un libro que volverías a leer? Bueno, eso ya lo estoy haciendo ya. Ahorita leí y voy por la tercer ciclo de lectura, inteligencia artificial. Ok, qué bien. Bueno, entonces esta última mini sección es sobre dos opciones, tienes que coger una. ¿Ok? ¿Isaac Newton o Albert Einstein? Isaac Newton. ¿Mandocas o pastelitos? Me fregaste. Mi mandoca, no me la cambie. ¿Doña Bárbara o lanzas coloradas? Prefiero a Doña Bárbara. ¿Pico Bolívar o Salto Ángel? Bueno, Salto Ángel. ¿Irene Sáez o Pili León? Yo amé a Pili León. ¿Catastro o cálculo de compensación? Catastro, no lo dudes. ¿Salvador Dalí o Pablo Picasso? Una indecisión. Prefiero a Picasso. ¿Águilas del Zulia o Petroleros de Cabima?
¿Quieres que te diga una grosería? No, las águilas del Zulia. Pero te voy a decir algo. Ajá. Te voy a decir algo, porque me pusiste en esas dos opciones. Yo soy caraquista. ¿Ah, sí? Sí. Director, por favor, ¿nos pones una foto ahí? Si puedes hacer un poquito de zoom también. Esa foto la ubicas. Caramba, chico. Necesito unos lentes mejores. Soy yo, ¿no? Soy yo con... Esto fue en un viaje a Nueva York. Pareciera porque están todos muy abrigados. Sí. Y abajo está un niño, supongo que es el nieto, ¿no? El bebé, el que viste hoy. El que conocí hoy, ok. Sí. Eso es parte de tu familia. Parte importante de mi familia. Y ahora ya para cerrar, ¿cuál sería tu mensaje que le darías tú a esos nuevos profesionales que deciden irse por el área de la geomática, de la geodesia y las disciplinas afines? Bueno, una de las cosas clave de nosotros es el tremendo ajuste y apego a la verdad del conocimiento. Llamamos epistemología, como lo quieran llamar. Pero la verdad es que cada cosa que se tenga que hacer ajustado a las reglas que nos dan las ciencias en términos principales, las matemáticas en términos generales como regla que tiene que cumplir siempre, que no puede dejarla de lado. Y sobre todo que cada dato que tú des no tiene por qué ser exacto ni tiene que ser preciso, pero tiene que estar ajustado a la verdad. O sea, no nos pongamos a inventar curvas de nivel donde no existen, a poner puntos que no están en la posición, sino que entendamos que la responsabilidad que tenemos es grandísima, porque sobre nuestros trabajos se van a edificar obras, se van a diseñar cantidad de cosas y hacer un uso debido de la tierra. O sea, ya se sabe que si nos enfocamos sobre eso, necesariamente vamos a entender mejor por qué hacemos geodesia. Ya pasó la época en que la geodesia tenía mucho más que ver con la distancia entre los astros, su ubicación, su posición y demás. Eso no ha dejado de existir, siempre va a existir. Porque si no, no estuviéramos mandando gente a Marte ni a nada de eso. Pero lo esencial ahora es que nuestro aporte, nuestro concurso, tiene que ser absolutamente pegado a la verdad. Nada de inventar mapas, nada de inventar estas cosas, y que estar haciendo cortes, ampliaciones, para que ajusten, para que peguen. O sea, que claven eso en su mente, que esa es la experiencia que yo tuve de cada una de mis acciones. Dicen, nunca resulta. Qué bien. Bueno, teníamos una foto ya para el final, pero en vista de las circunstancias, esa sí es la foto más reciente, ¿no? Ahí sí la puedes ver, ¿no? ¿De dónde sacaron esa foto? Pero, bueno, mi yerno, el esposo de Luisa, buena gente por los cuatro costados. Carlos Luis es contador público, vive en Stuttgart, Alemania. No ejerce como contador público, tiene una pequeña sociedad con un señor que hace mudanzas. Mi cuñada, sí, esa es mi cuñada. Ajá, después de ella viene tu nieto, ¿no? Manuel Alejandro, el que tú conociste hoy. ¿Y? Y mi esposa. Qué bien. Bueno, con esa foto te doy las gracias por haber aceptado la invitación para asistir a esta entrega de Tertulia Geodésica, la cual nos llena de orgullo, tanto a mí como a Sigma, y creo que la audiencia también lo va a aprovechar y lo va a disfrutar tanto como lo acabo de disfrutar yo. Seguro. Te deseo lo mejor, mucha salud, y ojalá termines de cumplir tu proyecto que tienes en mente, que ya veo, que todavía tienes proyectos en el tintero. Sí. Esperamos que sea así. Así que, bueno, muy agradecido. Y, bueno, encima tenemos las puertas abiertas para cuando sea, para recibirte, para, si tienes alguna necesidad de transmitir un conocimiento a través de un seminario, lo que sea, estamos a la orden por aquí. Muchas gracias. Y gracias por... Bueno, de paso tengo que decir que este es el primer programa que hacemos
con el invitado en presencia física junto en el estudio, porque este es un estudio que habilitamos para esta entrevista. Siempre lo hacemos en forma remota, lo hemos hecho hasta el momento, los programas anteriores en forma remota, este es el primero, así que tanto yo como Gilberto somos los beneficiados, pues, los favorecidos en esta sesión, lo cual fue bien fluida y bien agradable. Bueno, yo creo que yo también tengo que agradecerte mucho. Yo pienso que todo lo que nos dedicamos, no solamente a la geodesia, sino a la actividad académica, necesitamos un espacio, un marco de referencia. Muchas gracias por darme este espacio. Hay mucha gente que seguramente se van a hacer muchísimas preguntas. Ya se las hacían antes. Pero de todas maneras, yo te lo agradezco muchísimo. Y a Diego, el director, gracias por su paciencia. Está bien. Bueno, amigos, como ya es costumbre también, vamos a cerrar este programa, esta entrega, con la sección que hemos denominado las coordenadas celestiales. En esta reseña haremos un homenaje a aquellos otros personajes que, aunque ya no se encuentren con nosotros, igual dejaron huellas profundas en la formación de muchos profesionales en Venezuela. En esta ocasión hablaremos sobre las coordenadas celestiales del profesor Heinz Henneberg, que de acuerdo a sendas reseñas que publicara el profesor César Badel en los Geomail número 5 y 18 respectivamente, el profesor Heinz Rolf Henneberg Gessenbund nació en la población de Wissembourg, Alemania, un 22 de enero de 1926. Estudió en la Universidad Técnica de Hannover, donde obtuvo el título de ingeniero diplomado en 1953 y allí mismo ejerció actividades académicas durante el periodo 1953-1961. Posteriormente, en 1962, obtuvo el título de doctor en ingeniería en la misma universidad, con una disertación sobre mediciones en puentes de envergadura demostrados por medio de trabajos en el puente norte de Düsseldorf y en el puente sobre el lago de Maracaibo. El profesor Henneberg ingresa a la Escuela de Ingeniería Geodésica de la Universidad del Zulia en septiembre de 1961, donde realizó actividades de investigación y docencia en las cátedras de fotogrametría, geodesia aplicada, ingeniería para geodestas y geodesia electrónica. Inicialmente compartió la docencia con el ejercicio profesional, llegando a ocupar los cargos de jefe del Departamento de Mediciones del Consorcio Puentes sobre el Lago de Maracaibo y del Ministerio de Obras Públicas en Maracaibo. Fue asesor técnico del Consorcio Puente Orinoco en Ciudad Bolívar. Participó en la reconstrucción parcial del puente sobre el lago y en la construcción del puente sobre el río Limón en el estado Zulia. Su pasión por la geodesia no tuvo límites, y en particular por las mediciones de control en obras de ingeniería de grande envergadura, lo cual lo indujeron a profundizar conocimientos, participar en foros internacionales y publicar sus investigaciones en revistas acreditadas. Su capacidad para el trabajo intelectual, trato afable, diplomacia y sentido común le permitieron ser director de la escuela, jefe en aquel entonces del Departamento de Cartografía y Reproducción y laboratorio de topografía del Departamento de Mediciones. Igualmente, actuó como miembro correspondiente de la Asociación Internacional de Geodesia y de la IUGG y coordinaba la Comisión Interinstitucional Luz CONICIT ULA CADAFE para el proyecto de investigación sobre los efectos de la falla de Boconó en la represa de Santo Domingo y del cual derivó varias publicaciones científicas. Además de ser miembro de 13 sociedades nacionales e internacionales
y miembro correspondiente de la Academia Bavariana de Ciencias, Comisión Geodésica Alemana, recibió en 1976 el premio de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Vial. Presidió la Asociación Venezolana de Ingenieros Geodestas, ASOVIC, y fungió como secretario de la Asociación Internacional de la Geodesia, IAG, por sus siglas en inglés. En 1991 fue condecorado con la Orden Jesús Enrique Lozada en su primera clase y fue miembro fundador de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, ocupando de por vida el sillón número 22. Concluye el profesor Badel su reseña con estas frases: serían necesarias muchas páginas y muchos libros para escribir todo el legado de este valioso e insigne profesional de las geociencias de nuestro país y del mundo. Sus enseñanzas estarán siempre presentes en todos los ingenieros geodestas venezolanos, directamente los que tuvimos la suerte de ser sus alumnos e indirectamente a quienes no lo fueron. El alma del profesor Heinz Henneberg partió en paz un 4 de noviembre del 2016 desde la localidad de Almería, España, hacia el sistema de coordenadas celestiales, y desde allí sigue brillando como un gran lucero junto a otros notables profesores de la Escuela de Geodesia. A él también nuestra gratitud, respeto y admiración por siempre. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Gracias a todos los involucrados en la coordinación y ejecución de este programa, a los invitados, a los que participaron en forma remota, a los que enviaron su video de saludo. Para ellos todos un abrazo y esperamos vernos en una próxima entrega. Así que saludos por el mundo. Ahí los dejo con un fondo musical para el cierre. Sigma, la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, les presentó Tertulias Geodésicas. Por encima de petróleo mal echado, ese es el gran asfaltado de las calles de Cabimas. Una capa por encima de petróleo mal echado, ese es el gran asfaltado de